Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a hablar de un sistema de primas al personal que es el sistema B2. Como sabemos, hay varios sistemas para premiar o motivar al personal. Uno de ellos es el llamado sistema B2, inventado por un ingeniero francés hacia 1920, que llegó incluso a patentar y que se basa en el llamado punto, es decir, garantiza un salario base y cuando se supera un determinado umbral de eficiencia se recibe un porcentaje de tiempo ahorrado. ¿Cuál es ese requerimiento o ese punto? Bueno, pues al final es un ratio de productividad mínima exigida o requerida por minuto que en base a diversos cálculos previos estadísticos pues se configura o se calcula y además incluye esos tiempos de descanso. Por tanto, suele ser 3/4 partes del ritmo óptimo que debería tener un trabajador. Vamos a partir de este ejemplo y vamos a suponer que ese punto que nos dan es 3 unidades por minuto, es decir, es lo que requerimos a ese trabajador para conseguir esa prima. Haciendo más unidades recibiría esa prima. Y entonces, aparte de configurar o calcular ese punto, ese llamado punto o ese ratio de productividad, necesitaremos dar un valor a ese punto. Ese valor son euros por minuto. Y en este caso nos dicen que es 0,075 euros al minuto. También necesitamos conocer el salario mínimo mensual. Vamos a partir del mínimo de 1.134 euros al mes. Y otros datos que necesitamos son saber, lógicamente, las horas que se trabajan al día, los días que se trabajan al mes y las unidades que realmente ha hecho ese trabajador para ver, en este caso, si está por encima o por debajo de ese mínimo requerido y, por tanto, si podría optar a cobrar esa prima de B2. Bien, los pasos que debemos realizar a partir de estos datos mínimos necesarios serían los siguientes. En primer lugar, calculamos los minutos al mes, lógicamente multiplicando los días que se trabaja al mes por las horas al día que se trabaja y por esos 60 minutos que tiene la hora. Esto nos quedaría en estos minutos al mes, 9.600. Después, en segundo lugar, el segundo paso que necesitamos hacer es calcular en unidades esa actividad requerida al mes, porque la tenemos en unidades minuto y entonces lo que hacemos es multiplicar esas unidades al minuto por los minutos al mes. Si yo multiplico unidades al minuto por minutos al mes, los minutos con los minutos se me van y me quedan esas unidades al mes mínimas requeridas en este caso. El tercer paso sería calcular el exceso de la actividad de este operario. Muy sencillo, simplemente vamos a restar las unidades que realmente ha hecho al mes de ese mínimo requerido a partir de ese punto o ese ratio de productividad que nos han dado. En este caso, el exceso que ha hecho son 240 unidades de producto, el que sea, en ese mes. Y en cuarto lugar, lo que hacemos es calcular ese exceso de actividad, lo pasamos a puntos. Como el punto lo hemos definido como unidades minutos, lo que hago es esas unidades al mes las divido entre ese ratio de unidades minuto. Unidades con unidades se me van y el minuto pasa arriba y me quedaría valorado en puntos, pues que son 80 minutos en ese mes. Ese es el exceso de puntos. ¿Y cuál sería el valor de esos puntos? Bueno, pues sería multiplicar simplemente ese exceso de puntos, lo multiplico por los euros al minuto que vale ese valor, que le hemos dado ese valor, y me da un valor de 6 euros mes. Si yo multiplico euros minuto por minuto mes, pues me queda ese valor de euros al mes, que en realidad es la prima de B2 que va a cobrar en este caso este trabajador. Por tanto, el salario que cobrará bajo este sistema será el salario mínimo más esta prima de 6 euros, por lo tanto va a cobrar 1.140 euros este mes. Si esto lo vemos bajo la perspectiva de distintos niveles de actividad de forma gráfica, aquí lo tenemos. Vamos a suponer que en principio hacemos menos unidades de las requeridas, partimos de 25.000
y vamos subiendo en tramos de 300, va a llegar un momento en el cual a partir de 28.900 unidades pues va a empezar a recibir esa prima. Y entonces la gráfica sería de este tipo. Primero tenemos una línea horizontal que es el salario base, independientemente de esas unidades que haga ese trabajador va a recibir ese salario mínimo, pero a partir de un determinado nivel de unidades que viene determinado por ese punto que hemos definido o esa productividad, pues empieza a cobrar y luego ya sigue, bueno, pues una línea proporcional hacia arriba. Bueno, esto podríamos verlo que si ese valor que le damos al punto lo cambiamos y ponemos una cifra bastante superior, bueno, pues vemos que lógicamente la prima asciende y además a partir de ese cierto nivel, de ese mínimo exigido, pues la línea sigue una pendiente más acusada y la prima sería muchísimo mayor. Bueno, pues este es el sistema B2, los pasos que hay que dar para calcularlo y bueno, es uno de tantos sistemas que hay de primas al personal que en determinadas funciones de producciones cortas pues se sigue utilizando este sistema a pesar de ser muy antiguo. En otras ocasiones veremos otros sistemas de primas al personal. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos, próximos supuestos de este canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.